¿Y esto del lujo al final qué es? ¿Y esto del lujo hacia dónde va? ¿Y esto del lujo cómo evoluciona? Y todo esto del turismo privado, 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 realmente cómo se explica, realmente hacia dónde va. Pues, ¿con quién podemos hablar de todo eso? Pues con un invitado como el que tenemos hoy. Va a ser un episodio realmente interesante que te recomiendo que escuches hasta el final, por supuesto, ya que la persona que nos acompaña es una de las que más sabe precisamente de estas preguntas que nos estamos haciendo hoy. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas. Ya sabes de lo que hablamos aquí. Yo soy Eduardo Arazola y a estas alturas ya también nos conocemos y sabes que el episodio vuelve a estar patrocinado por EASaedro. Puedes entrar en easaedro.com. Y tenemos hoy con nosotros, para acompañarnos durante este episodio, a Fabián. Buenos días, Fabián. Muy buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? Un auténtico placer estar hoy con vosotros. Pues como siempre, aquí con muchas ganas ya de coserte a preguntas y de empezar a hablar de todo esto, pero como siempre, la primera de todas, la única fija que solemos repetir, es ¿quién es Fabián y por qué está hoy aquí con nosotros? Pues es una magnífica forma de empezar una conversación. Fabián es un profesional del sector turístico con, bueno, pues más de 20 años de experiencia en la industria, desempeñando diferentes roles, pero por encima de todo esto, soy un feliz y realizado padre de 2 criaturas y marido de una mujer maravillosa. Es decir, ¿tienes trabajo a tiempo completo, por lo que sé? Incluso más del deseable en alguna ocasión. No te aburres, no te aburres. No. Y realmente en estos años que has estado, digamos, en una evolución constante, porque, bueno, dices que llevas muchos años en el sector, pero no han sido años estáticos, han sido años de No, para bastante nada. dinamismo. Sí Sí. que nos servirá un poco a aprovechar esa experiencia que has ido acumulando. Porque entiendo que no solamente es experiencia acumulada, sino que a ti te gusta esto de ir analizando lo que vas viendo a lo largo del tiempo, incluso irlo difundiendo. Tienes una actividad bastante profusa, digamos, divulgativa, conferenciante, Sí, formativa. sí, sí. Vamos a mezclarlo todo en un mismo saco, ¿no? ¿Y tú crees Digamos que me gusta compartir. que te gusta, efectivamente? ¿Y tú crees que actualmente en el mundo del turismo hay esta inquietud por escuchar? Cada vez menos, es curioso. No lo había reflexionado, pero cada vez menos. Hubo un tiempo en el que, pues muchos de los que nos están escuchando seguramente incluso lo conocieron, donde muchísimos profesionales compartíamos nuestro día a día y conocimiento. De hecho, fue casi como un máster, una carrera universitaria, ¿no? Era la comunidad Hosteltour. Hosteltour es, bueno, supongo que lo conocerán todos los oyentes y tú también, Eduardo, pues era Hosteltour es uno de los principales medios de comunicación turística, Ujú. B2B para profesionales y pues allá por el año 2007, 2008, por ahí, tuvieron la magnífica idea de lanzar una comunidad de profesionales del ámbito turístico, ¿no? Eh, y esto fue algo realmente espectacular. El conocimiento que se vertía ahí, cómo se interactuaban. Recordemos que en 2008 pues eran los inicios de las redes sociales, ¿no? De esto de la famosa Web 2.0. Entonces, pues descubrí un mundo ávido de conocimiento, de compartir, porque aunque vivamos, y esta es una de nuestras particularidades, aunque vivamos en un mundo, vamos, en un país donde la industria turística es la que mayor aporte tiene al PIB nacional, es decir, la mayor industria en España, eh, pues no hay espacios de reflexión como no se dan en otras industrias y sobre todo no hay una carrera, por ejemplo, de dirección de hoteles, ¿no? Tenemos turismo que vale para todo, meten toda una industria en el mismo saco, que es turismo, y ya está, ¿no? Entonces, tampoco había una disponibilidad de conocimientos específicos o especializados en el sector hotelero, por ejemplo. Ya no te digo agencias de viajes u otros subsegmentos del turismo que tienen menor representación, ¿no? En toda la industria. Pero ni siquiera en la más potente, que es la industria hotelera, que prácticamente representa el 60-65% del pastel
del turismo en España, ni siquiera había esa posibilidad de compartir experiencias, conocimiento entre los profesionales que trabajábamos en él. Y, y- y desde entonces, pues bueno, con las redes sociales se fue democratizando su uso, pero últimamente, desde hace unos años, veo que esto de compartir se ha convertido en enseñar lo que tú eres, lo que tú dices, lo que tú piensas y ya está, sin más intención que decir al mundo lo que tú eres, ¿no? Un megáfono. Hemos vuelto prácticamente a la unidireccionalidad, Eduardo. Sí, sí, de hecho, una de las cuestiones más difíciles que tenemos siempre, no solamente en el caso de este podcast, nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales y todo esto, es precisamente esa bidireccionalidad, ¿no? Muchas veces incluso es lanzar una pregunta abierta, decir, oye, pues, ¿qué os parece si, qué opináis de esto, incluso en modo de encuesta, etcétera? Y es en muchas ocasiones la parte más difícil, ¿no? El mantener esa Uh -huh. conversación, porque efectivamente mucha gente utiliza las redes sociales a modo de lectura, Uh otras -huh. personas utilizan las redes sociales a modo de escritura. Lo que es más complicado es precisamente que haya una evolución en cuanto a las conversaciones, ¿no? Y ya si nos ceñimos incluso a temas que pudieran calificarse como profesionales, pues acaban siendo más complicados, incluso ya si metemos por medio, tú sabes, los algoritmos y todo esto, pues incluso en una red profesional, los posts y los que tienen más interacción y más alcance y todo esto, pues acaban siendo publicaciones que poco o nada tienen que ver con el ámbito profesional, ¿no? Aunque Sí. se intente linkarlos con el ámbito profesional, pues al final cualquier cosa se puede unir con cualquier otro tema si te pones a ello, ¿no? Pero realmente no van por ahí las Uh -huh. cosas. Y sí que estuvo por aquí en el podcast, en el orden en el que los hemos ido grabando, estuvo también una persona que se dedicaba también a la formación del mundo turístico, Julio Mangas, Uh -huh. y él estaba Un gran en... profesional y mejor persona. Y efectivamente estaba difundiendo también su conocimiento a través de unos másters Sí. y tenían una cierta demanda. En nuestro caso, nuestra experiencia, lo que vemos es que efectivamente esa demanda depende mucho de cada persona. Es decir, como tú bien decías antes, hay una especie de falta, vamos a decir, de estructuración, no sé cómo decirlo, pero que acaba dependiendo mucho de que las personas quieran o no formarse, ¿no? Hace poco aquí en el podcast hemos hablado con un director de operaciones, el Hotel San Regis de Atlanta, y a él le notábamos pues lo que es una persona que le gusta su trabajo y nos contó pues toda la historia de San Regis, nos contaba todas las ceremonias que realizaban, los pre-openings que habían hecho en diferentes países, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, notas que va más allá de lo que sería una asignatura, ¿no? Entonces al final acaba dependiendo mucho de la persona en sí, del Uh interés -huh. que tenga. La Sí, pregunta que yo siempre. te quería hacer a ese respecto es si tú crees que luego la respuesta que obtienen las personas que se toman el interés por parte de las empresas, por parte de los hoteles, etcétera, corresponde con ese esfuerzo, si realmente lo valoran, crees que tienen una mayor proyección dentro de esas empresas o al final es algo mucho más referente a la suerte. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Realmente merece la pena para, vamos a decir, los chavales, sea de la edad que sea, Uh -huh. para la gente que quiere aprender, para los aprendedores? Sí. ¿Merece la pena el esfuerzo? Sí, y te cuento mi experiencia. Yo estuve antes de pandemia en 2019 colaborando con Batel. Batel es una de las únicas dos escuelas privadas de dirección de hoteles que hay en España. Eh, es Legos en Marbella, que viene de Suiza, es una escuela de origen de Suiza, y luego Batel, que es francesa, pero tiene varias sedes en España, ¿no? Ambas, como digo, son privadas. El porcentaje de colocación de los alumnos tras finalizar la carrera en los primeros 6 meses era del 98,5, creo recordar, Vamos, un 100. prácticamente. Redondeando eso es un 100. Sí. Y esto quizás son magnitudes difíciles de creer, pero debemos tener en cuenta que, como decía antes, vivimos en un país en el que no existe una formación específica para la dirección de hoteles. Por lo tanto, los poquitos que hay con esa formación
se lo rifan a nivel internacional. Es decir, ahora mismo el mayor problema, el mayor reto que hay en la industria turística es precisamente la captación de talento. Y cuando ese talento se da y se descubre, la carrera es vertiginosa. Los alumnos con los que guardo contacto todavía, les ves en LinkedIn y tienen unos puestazos increíbles en unos hotelazos de ensueño, en unos lugares paradisíacos, desde Londres a Maldivas, pasando por Dubái, Nueva York y Tokio, ¿no? Están muy, muy, muy bien posicionados. De hecho, ¿tú crees que una de las preguntas que nos hacemos muchas veces es, ¿realmente el sector turístico desde dentro está siguiendo los mismos criterios que los clientes que acuden a ese sector turístico? ¿O cada uno ve la cosa a su manera y viven como en esferas diferentes? Y te voy a poner un ejemplo para intentar aterrizarlo. Hemos hablado aquí muchas veces del tema de la sostenibilidad, ¿no? Sí. Y entonces nos dicen, bueno, pues es que los hoteles cada vez, lógicamente, tienen una preocupación mayor por la sostenibilidad, también las administraciones, etcétera. Pero en muchas ocasiones de lo que se habla es que tienen esa preocupación por la sostenibilidad porque el cliente así lo demanda. Cuando nosotros hemos hecho las preguntas a los clientes de cuánto importa para ellos la política de sostenibilidad del hotel, qué nivel, en qué escalón de influencia sobre la decisión de hospedarse en un hotel o en otro tiene la sostenibilidad con respecto a otros elementos del hotel, la respuesta que hemos obtenido es que es algo bastante secundario de cara al cliente a la hora de decidir. Y sin embargo, desde la industria parece verse como algo que el cliente demandara en un escalón mucho más alto del que realmente parece. Es un ejemplo, simplemente, pero Sí, sí, preguntarte sí. si crees que realmente la industria está entendiendo a los huéspedes, a los clientes, o si cada uno va un poco por su lado. ¿Cómo lo ves tú eso? Depende del perfil de cliente. No podemos meter, el mundo es muy grande, somos casi 8.000 millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra y evidentemente no podemos meter a los 8.000 en el mismo saco, ¿no? Y respecto a la sostenibilidad, eficiencia energética, depende mucho del origen de ese cliente. Esa demanda en el top de requerimientos o de necesidades que debe cubrir un alojamiento para que un cliente lo elija sobre otro, depende mucho, pues hay distintas variables y hay distintos factores. El factor de sostenibilidad, como apuntas, depende mucho del origen de ese cliente. Evidentemente, no le dan la misma importancia a un nórdico, un europeo del norte de Suecia, de Noruega, alemanes, europeos del norte, que por irme al otro extremo, por un indio de la India, ¿no? Una persona de vietnamita. Evidentemente, toda la sensibilidad hacia la sostenibilidad tiene un marcado carácter social y un marcado carácter regional. Y en cuanto a si seguimos ya avanzando hacia el tema al que vamos a llegar, la comprensión de lo que tu cliente va a entender como lo que es el mundo del lujo tiene que ser una influencia clara con respecto a lo que la industria ofrece a ese cliente que busca una experiencia de lujo. ¿Cómo crees tú que ha ido evolucionando este concepto de lujo a lo largo de los años? ¿Y cómo ves tú lo que actualmente, digamos, vamos a no adivinar el futuro todavía, pero sí que últimamente o en los últimos momentos, las personas que buscan una experiencia de lujo, ¿qué tienen en mente? Pues es una magnífica pregunta y reflexión, Eduardo. Ahora mismo vivimos uno de los momentos para mí más excitantes desde el punto de vista turístico y por supuesto en el segmento lujo. Si hablamos y ya orientamos la conversación hacia el segmento lujo, el principal atractivo es el cambio disruptivo que se está dando en todas las capas sociales a nivel mundial respecto a este segmento, los usos y costumbres, las dinámicas de comportamiento. Por ejemplo, yo tengo 46 años, mi padre, en la generación del baby boom, de los boomers, eran aquellos que estaban o eran consumidores, clientes habituales del segmento lujo, tenían un comportamiento muy, muy, muy predecible.
muy predecible. Todos sabíamos que dos o tres gamas de coches, marcas de coches iban a utilizar. Todos sabíamos, por ejemplo, en Madrid, a qué sitios iban a comer, en qué marcas hoteleras les gustaba, qué marcas de ropa, de moda solían comprar. Estaba muy definido y había muy poca variabilidad. El que era cliente del segmento lujo lo era en todos y cada uno de los aspectos de su vida, sus facetas y sus usos y costumbres. Sin embargo, a medida que se van incorporando al mercado generaciones más jóvenes, como los millennials y ya todas las generaciones X y Z y demás, pues se está percibiendo de forma clarísima una fluctuación en este comportamiento. Es decir, un cliente, independientemente de su poder económico, porque no es un factor a tener en cuenta en el segmento lujo, pero no es determinante, pero puede darse la circunstancia, y todos lo sabemos, que tú ves a un chaval o a una chaval de 18 años que ahorra sus primeros salarios o la paga o hace trabajos y tal para comprarse un determinado teléfono que todos tenemos en la cabeza, en una marca con una manzanita que vale una pasta, y se gasta un dineral, más de 1.200, 1.400 euros en un producto premium, que no es de lujo, pero sí es un producto premium, pero sin embargo, pues es capaz de no gastarse tanto o de ir a otro segmento en otro tipo de productos, en gastronomía, por ejemplo, porque no le apetece o no le seduce lo suficiente, ¿no? Vemos un consumo muy, muy líquido. Gente que es capaz de volar en clase en economy de aquí a Londres, porque al final dicen, oye, pues es que tampoco me merece tanto la pena para un business, que al final pues es básicamente que te corran la cortina 3 o 4 filas, porque no tienes unos asientos en el medio radio, no tienes una clase business de estas espectacular, con camas y tal. Pues oye, voy en economy y todo ese dinero que no me voy a gastar, pues me lo voy a gastar en un restaurante de no sé quién en Londres, ¿no? Y lo que no se ahorran en un viaje, en un vuelo, se lo gastan por dos o por tres en un restaurante. Ujú. Esto se da muchísimo. Y en la moda está pasando 3/4 de lo mismo y es parte de la crisis en la que están inmersos ahora mismo, prácticamente la totalidad de marcas de moda, ¿no? Está habiendo muchos cambios muy profundos en el comportamiento de compras de las generaciones más jóvenes, que a la vez cada vez representan una parte mayor del pastel, ¿no? De consumidores. Y claro, esto está afectando notablemente a las ventas de las empresas tradicionales que todavía no están haciendo ese ejercicio de adaptación que quizá deberían haber hecho hace unos años, ¿no? A estos nuevos usos y costumbres de las generaciones más jóvenes. Sin embargo, sí que parecería que, por ir desarrollando el asunto, sí que parecería que, por ejemplo, bueno, quien en el tema de marcas hoteleras y demás o cadenas esté un poquito de lío, deberíamos a lo mejor explicar que una cosa es una cadena hotelera, pero a su vez tiene varias marcas que van dirigidas a diferentes segmentos de su posible público, ¿no? Y establece una Sí, serie de así marcas es. que van en lujo, premium, Sí, larga estancia, esto lo van clasificando dependiendo de la cadena, ¿no? sí, Y entonces sí que así es. podríamos pensar que en el sector hotelero lo que sí que disponemos es de diferentes marcas que van orientadas hacia un cliente de corte más amigo de los rituales tradicionales Ujú, y otras marcas que están más llevadas hacia personas que no están tan por la labor de esos rituales tradicionales, pero que no por ello están dispuestos a renunciar a una experiencia de lujo. ujú, así es. Es que eso es lo que ha cambiado. Eso precisamente es lo que ha cambiado, Eduardo. Permíteme que haga el inciso aquí. Lo que consideran lujo unos frente a otros, ¿no? Eso es lo que ha cambiado y eso es lo que está cambiando.
y está cambiando muy rápidamente. Y ahí sí que me gustaría aprovechar tu visita hoy para que, igual que nosotros hemos ido preguntando de manera, digamos, un tanto individual, ¿no?, a las personas que nos visitan a estas alturas, pues hemos recibido aquí, por ejemplo, personas del Bulgari Roma, o como decíamos antes, San Regis Atlanta, o Gran Hotel Residencia, o en fin, ha habido diferentes situaciones, Secret Royal Beach, Punta Cana, han ido pasando personas de diferentes posiciones en hoteles de muy alta gama, el Quintona Isla, por ejemplo, de Mallorca, el Cala Galdana de Menorca. Sí que, aprovechando que tú estás aquí, que puede ser como una especie de visor externo, sí que me gustaría un poquito preguntarte, en esta visión general, ¿cómo ves tú que van evolucionando estos desarrollos de marca? Cuando coges, por ejemplo, una cadena como Marriott o como Hyatt, que tienen pues tropecientas mil, que necesitas 3 años de carrera para identificar cuál es cada una y a quién va. ¿Cómo ves tú esta evolución y esta identificación de cada una de las marcas? Ahora profundizaremos un poquito más en temas ya más estéticos y demás, pero sí que quisiera preguntarte cómo ves tú esa evolución dentro de las grandes cadenas. ¿Cómo ves tú esa evolución de las marcas de lujo? ¿Hacia dónde crees que van? ¿Qué es lo que están esperando? Pues aquí, y te voy a ser muy, muy, muy sincero, tienen un carajal encima de la mesa que ni ellos saben por dónde meterle mano. Y esto lo admiten públicamente responsables y directivos de estas cadenas, ¿no? Al final, estas cadenas tienen unos crecimientos orgánicos e inorgánicos muy fuertes. Orgánicos es que van abriendo propiedades o van abriendo, dependiendo del modelo de la marca, si es franquicia o si es management o son patrimonialistas Propietarios. y tienen, claro, y tienen el edificio, lo poseen todo. Y van creciendo con marcas propias, pero también hay empresas y hay marcas que van adquiriendo, van comprando otras marcas, ¿no? Otras cadenas para eh, bueno, pues hacer un crecimiento, alcanzar un crecimiento inorgánico mucho más grande, ¿no? Y entonces aquí, pues claro, cuando tú haces un hotel desde cero, si queremos poner ese ejemplo, pues evidentemente lo puedes configurar a tu antojo, ¿no? Piensas el concepto, escoges a los proveedores adecuados y lo desarrollas como a ti te gustan. Pero cuando hay un crecimiento inorgánico y ya quieres una propiedad que está no solo en uso, sino que está en activo, pues evidentemente ahí es muy difícil adaptar ese producto al 100% a tus estándares de marca, ¿no? Siempre hay un esfuerzo, pero es muy complicado porque tiene su audiencia, tiene su base de clientes fidelizados, tiene seguramente su club de fidelización que puede o no encajar con el tuyo. La tendencia de las grandes marcas, pues estas americanas de Marriott, Hyatt, Hiltons y demás, son precisamente utilizar una marca paraguas y luego van lanzando marcas con un desarrollo muy, muy específico, muy enfocado, muy especializado en distintos nichos de mercado, ¿no? Pues uno más lujo tradicional, otro un segmento premium, otro más lifestyle, y a cada uno le aportan pues una identidad propia, una marca propia, pero claro, esto al final confunde muchísimo al cliente. No confunde porque al final, Eduardo, tú vas a un hotel, pues el A estar hotel bien. Fulanites y ya está, y lo eliges por los criterios que consideres, pero las marcas creo que están desaprovechando precisamente el poder de una marca paraguas, porque hay muchos casos que no sabes si San Regis, bueno, San Regis es una marca hotelera y todos la tenemos perfectamente identificada, pero ¿a quién pertenece? ¿A Accor? ¿Al grupo Accor? ¿Es de algún grupo asiático? Aquí empiezan los problemas. Sí, realmente lo que cabría preguntarse, a lo mejor la pregunta del millón puesto en la piel de estas personas que tengan que definirlo. En el caso de San Reyes, por ejemplo, que lo estamos hablando porque ha pasado muy recientemente por el podcast, al tener una historia tan clara, unos rituales tan claros y un carácter tan marcado, lo Claro. que Marriott, que es el propietario actual de la marca, por cierto, para no desorientar a nuestra audiencia con Accor y con demás, sino Sí. bueno, actualmente es Marriott, es una de las marcas de lujo de Marriott.
claro, Marriott se puede plantear, probablemente la pregunta del millón es, ¿evolucionas la marca San Regis o si quieres hacer algo que vaya en otro tipo, evolucionar me refiero, cambiarla, Ujú. adaptarla, o si te interesa más, como es una marca tan reconocida y tan histórica y con unos rituales tan claros, mantener esa marca y para lo que quieras hacer distinto, generar otra. No sé, si me ocurre, por ejemplo, si mal no recuerdo, de Marriott también está W, que podría ser un poco el contrapunto de un hotel de lujo que no se parezca en nada a un Hotel San Regis, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Sí, este es el problema, que al final tienes identificada una marca, pero, eh, pero no están aprovechando el poder de la marca madre, de la marca nodriza, ¿no? De la marca original, Marriott en este caso, o Accor, o cualquiera de otras grandes marcas, ¿no? Cuando intentas especializar, y esto es las dos caras de la moneda, ¿no? Los hoteleros, como cualquier otra empresa, cada vez están intentando adaptarse más a los gustos y preferencias de sus clientes. Y esto es algo lógico, sanísimo y espectacular. Pero cuando haces una especialización tan importante y tan intensiva, claro, evidentemente cuesta mucho más y tienes que dedicar mucho más recursos a posicionar y a diferenciar todas las marcas. Porque si cogemos el ejemplo de Marriott, a mí me encantaría que alguien de Marriott me definiera cuál es exactamente la diferencia entre un San Regis, un JW, un Edition y tres o cuatro marcas más que tienen para el segmento super premium. No estamos bajando, ¿eh? Estamos en el mismo segmento, segmento lujo, 5 estrellas. Uh ¿Qué -huh. diferencia San Regis? O sea, ¿cuál es la propuesta realmente de valor que diferencia a San Regis de otra de sus 4 o 5 marcas que tienen de lujo? De hecho, pues mira, en este estamos poniendo un ejemplo constante porque bueno, lo tenemos muy reciente y sí que es verdad que la persona que nos visitó pues nos estuvo contando muchísimo de esta, digamos, procedimentación de lo que distingue precisamente a esta marca, ¿no? Y la Claro, conocemos un poquito bien porque está en persona además, en Rafa Gorina, se conocía pues muchísimos detalles y nos estuvo explicando esos elementos comunes que tenían todos los San Reyes del mundo, que no eran demasiados hoteles. Pero claro, es que todo esto también engarza, Fabián, con que en este tipo de marcas también existe ese cliente que viaja por el mundo, pues como solemos decir aquí, de Six Senses en Six Senses, claro, de Amán en Amán, de, no sé, por decir exacto. otras marcas que no hayamos mencionado, ¿no? De Soneva en Soneva, a lo mejor, no es, bueno, sería un poco más restrictivo en cuanto a área, pero sí que hay gente que viaja, yo qué sé, pues de Hyatt Centric en Hyatt Centric, por decirte algo, ¿no? Y Sí, sí, van sí. en el mismo, y entonces, claro, es obligatorio el mantener un poco, si esa persona se va moviendo por el mundo de, pues yo qué sé, de Meliá en Meliá o de Gran Meliá en Gran Meliá, pues que ese hotel le ofrezca lo que ellos van buscando porque por ese motivo van repitiendo, ¿no? Entonces, Claro, esa comprensión de lo que el cliente está buscando, en el mundo ya, en estos tipos ya de detalle, entiendo que algo que buscan los clientes de lujo es que se les sorprenda. claro. Y claro, ahí viene ya, digamos, el siguiente escalón, ¿no? ¿Cómo Ujú, hace una marca que está acostumbrada al mundo del lujo más que nadie, como puede ser cualquiera de estas que hemos hablado, el tirarse a la piscina y decir, vamos a sorprender sin espantar, ¿no? Sin decepcionar, porque a lo mejor lo que estaban buscando es lo mismo de siempre, pero yo quiero innovar un poquito y quiero probar algo, ¿no? ¿Cómo ujú. pueden basarse ellos precisamente por la llegada a lo mejor de unas generaciones posteriores que vienen con otros hábitos y demás? Decir, yo también quiero incluir a estas personas dentro de mis clientes. ¿Cómo hacen estas grandes marcas para hacer esos experimentos o que hacen un piloto en algún sitio a ver cómo funciona y luego desde ahí lo expanden al resto de hoteles si funciona en un área más grande? ¿Cómo funciona esto de ir adaptando precisamente? Decir, nos tenemos que adaptar, vamos a ver cómo lo hacen. Con un profundo conocimiento del sector y de tu cliente. Esto es fundamental. Y de hecho, una de las clases que suelo dar en el segmento lujo, presentaciones, son precisamente las antileyes del marketing, ¿no? Hay un libro magnífico que se llama The Luxury Strategy, eh,
que para mí es la Biblia, que va enumerando pues 20, lo que llama los autores antileyes del marketing, ¿no? Digamos que son unas leyes que rigen el segmento del lujo y que son contrarias, completamente opuestas a lo que cabría pensar o que sucede en otros segmentos, ¿no? Y, por ejemplo, una de esas antileyes es eh, no cumplas los deseos de tus clientes, nunca, jamás. ¿Por qué? Y esto, aquí viene la explicación, ¿no? Todas las empresas se supone que están enfocadas en cumplir los deseos de su cliente, pero en el segmento lujo y en tantos otros, tenemos no solo que cumplir las expectativas, les tenemos que sorprender. Es decir, esto decían, hay dos frases celebérrimas de Henry Ford y de Steve Jobs, ¿no? Que decían, Henry Ford decía, si hubiera preguntado a mis clientes qué era lo que necesitaban, me hubieran respondido caballos más rápidos, nunca un coche, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata es precisamente de superar las expectativas. No, no vale, o sea, cuando alguien paga esas cantidades de dinero ya tan importante, y aquí entra tangencialmente el factor dinero. Cuanto más pagas, evidentemente, mayor es tu nivel de expectativa y de exigencia también para un servicio, ¿no? Entonces, evidentemente, a un cliente que te está pagando 800, 1.000 euros la noche, que es el precio que estamos ahora mismo en este rango vamos a este segmento de Aquí, hoteles, aquí te Madrid. interrumpo yo porque tenemos que decir que esto lo estamos grabando en mayo de 2025, Sí, porque cada vez que damos una cifra de este tipo, de un precio o lo que sea, si alguien nos escucha en mayo de 2026, lo mismo eso se ha multiplicado por dos, lo eh, mismo se ha dividido por dos, entonces decimos el precio y la fecha en la que estamos hablando de ese precio para que bueno, luego veamos la evolución. sí, y más en hoteles que hay precios dinámicos, ¿eh? Pero eh, al final la fórmula para la felicidad, la satisfacción del cliente es bastante sencilla. Expectativas frente a realidad percibida, valor real percibido. Si tus expectativas son de 10 porque vas a ir a un hotelazo, evidentemente, pues tus expectativas van a ser enormes. Si el hotel sencillamente se aporta ese valor de 10, dices, oye, pues fantástico, ¿no? Porque, bueno, pues hemos cubierto el expediente y hemos llegado a cubrir las expectativas del cliente, pero el resultado será, bueno, neutral. Me esperaba un 10, he recibido un 10, pues ya está, ¿no? Bueno, hay una satisfacción neutra, ¿no? No hay grandes jolgorios ni grandes alaracas. Para superar las expectativas del cliente, realmente tienes que conocerlo y ahí es donde radica el éxito de una propuesta de alojamiento o de cualquier otro producto, ¿no? En sorprender siempre al cliente, superar sus expectativas. Eh, la frase que estaba buscando de Steve Jobs era precisamente esto, ¿no? La gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras, que es reveladora. Bueno, pues él era un genio del marketing y de las empresas, ¿no? Y al final, de esto es de lo que se trata. Estamos en una industria que es la hospitalidad, donde no solo ofrecemos en este segmento una cama, evidentemente tiene que ser buenísima, una ducha, pues claro, tiene que funcionar. O sea, esto son cosas que se dan por hecho en todos los hoteles, en todos los segmentos, ¿no? Que esté limpio, que la gente te atienda pues, con una sonrisa, no sé, son los mínimos. Pero realmente la diferencia la marcan los servicios y la resolución de problemas. Y esto solo te le da la experiencia. No se debe hacer demasiada prueba en el segmento lujo, porque un patinazo a este nivel de exigencia de los clientes no te lo suelen perdonar. ¿Eh? Tienes que hacer una gestión maravillosa de la incidencia para que te puedan perdonar una falta grave, ¿no? Eh, pero aquí nos tenemos que fiar de nuestros savoir-faire, que dicen los franceses, de nuestra experiencia, y asombrar a los clientes con propuestas absolutamente personalizadas, porque aquí es donde viene la satisfacción, ¿no? Cuando tú detectas una necesidad que otros quizá no han visto
que el cliente no te ha pedido todavía, pero tú se lo ofreces porque sabes que vas a acertar. Esto esto es el segmento del lujo, ¿no? ¿Cuál dirías tú que eres un ya formador y todo esto, y estás en contacto con alumnado, ¿no? Ujú. Vamos a hablar ahora de la otra parte, ¿no? Del alumnado. ¿Cuál crees tú que es el mayor, o los dos o tres mayores, no sé cómo decirlo, los misunderstood, digamos, los errores conceptuales e iniciales con los que más frecuentemente vamos a llamarlos los alumnos, te llegan con respecto a lo que son los conceptos del lujo? Es decir, pues ellos piensan que es esto, esto y esto, que no Sí, es. ¿Cuáles sí. dirías tú que son esos errores conceptuales, por llamarlos de alguna manera, a falta de una Ujú. palabra mejor, Sí. que ellos te traen de inicio y que tienes que revocar habitualmente? Normalmente, y esto no es algo exclusivo de los estudiantes, sino de todo el mundo, el lujo siempre se asocia con dinero, siempre. Cuando no está directamente relacionado, está más relacionado con la autenticidad, con el trabajo manual de artesanía, a nivel de concepto, entiéndase, ¿eh? No, no estamos hablando solo de la artesanía física, de trabajar con las manos, sino de ese producto completamente hecho para ti, un servicio hecho para ti, ¿no? Normalmente se asocia al dinero y no todo es dinero. Hay mucha gente que viene a Madrid, siguiendo con el ejemplo de Mete Madrid, que se aloja en estos hoteles maravillosos que hemos comentado de 800 euros la noche, que realmente donde son felices, y esto a mí me ha pasado y lo he visto porque yo lo he recomendado, donde realmente querían ir pidiendo una recomendación para picotear algo, para cenar, cualquiera diría, oye, pues si esta persona está pagando 800 euros la noche, le voy a recomendar un 2 estrellas Michelin de ahí para arriba, ¿no? En Madrid, porque si no, pero realmente esa persona lo que quería era comerse unas papas bravas, unas patatas bravas auténticas, y entonces, y una tortilla de patata auténtica, y entonces le mandamos a un sitio que, que puede comer tú en tu día a día, o sea, que es un precio más que razonable, un precio normal, habitual, nada disparado. Prohibitivo. Uh-huh. Claro, sí, sí. Y esta persona, vamos, es que cada vez que viene a Madrid, me consta, porque me lo ha dicho, ha ido a ese mismo sitio. Entonces, digamos, por poner un ranking, el número uno de esos errores conceptuales sería pensar en lujo exclusivamente como En términos dinero, ¿no? económicos, sí, en términos económicos. ¿Hay algún otro que tú hayas detectado que sea común? ¿Algún otro error de estos que sea común? A nivel de servicio, y aquí es una cuestión de confundir el ser servicial con ser servil, el servilismo. Esto es una delgada línea que tenemos que, bueno, pues en el mundo del segmento, en el segmento del lujo, es una delgada línea sobre la cual tenemos que hacer ejercicios de funambulista, ¿no? Porque efectivamente tienes que hacer y tienes que atender las demandas de tu cliente, incluso superarlas, como decimos, pero ojo, esto no significa que te tengas que tirar al suelo para rendir pleitesía al cliente allá por donde pase, ¿no? O hacer cosas que no debes hacer porque solo por el mero hecho de que el cliente es fulanito y tiene poder adquisitivo X, ¿no? Eso es un aspecto también muy sensible, la diferencia entre el servicio y el servilismo. Nos comentaba por aquí, estuvo Juan Álvarez del Hotel East Miami, y Ujú, una de las cosas que nos quedó bastante marcados de ese episodio, él nos hablaba pues del trato al cliente y de una manera a lo mejor de estropear algo que tenía una buena intención. Y él decía, mira, por ejemplo, te llega un cliente a la puerta del hotel y la persona que le abre la puerta del coche, anda, ¿qué tal el vuelo? Y esa persona, pues, pues mira, he tenido un problema, me han perdido el equipaje, ha salido con retraso, lo que sea, ¿no? Y ujú, esa persona, pues luego llegaba al mostrador de recepción y la persona de recepción le decía, hola, buenos días, bienvenido, ¿qué tal el vuelo?
pues mira, pues he perdido la maleta o he salido con retraso o lo que sea, ¿no? Entonces venía Ujú. alguien a llevarle la maleta a la habitación y esa persona que venía y que le acompañaba en el ascensor le decía, "Vale, encantados de recibirle, ¿qué tal el vuelo?". Y ya la tercera vez que le preguntaban qué tal el vuelo, algo que es una Sí, amabilidad, ¿no? un estándar, sí. Pues resultaba ya que la persona decía, mira, ya no te voy a contar cómo me ha ido el vuelo porque ya lo he contado 3 veces desde que he Sí, llegado, y sí. explicaban la necesidad de ir un poquito marcando los estándares en cada etapa de ese viaje de cliente, ¿no? En todo Sí, su periplo desde que llegaba al hotel, para no sí, molestar sí. precisamente con algo que era una buena intención, ¿no? De ser amable, que al Ujú. final acabe siendo para ellos una molestia, que entiendo que es un poco en relación a lo que estabas diciendo ahora. Pero te quería preguntar algo Claro, más, y es, en el mundo del lujo hemos visto que hay como dos vertientes de cliente. El cliente que quiere que le tengan muy, digamos, atendido en todo momento, y el cliente que quiere que no le hablen y que si necesita algo ya lo pedirá. para mí este es un planteamiento erróneo, porque no el cliente sigue siendo el mismo, son las circunstancias de este cliente. Y te les pongo con un caso personal mío, que seguro que tú y cualquiera de los que nos escuchan lo habrán vivido en sus propias carnes. Si yo voy a un restaurante con mi mujer, pues después de 25 años juntos, pues oye, yo evidentemente no me vas a interrumpir una conversación con mi mujer cuando llevamos 25 años juntos. Es decir, puedo ir a un restaurante gastronómico, disfrutar de las explicaciones y agradezco que el sommelier, el sumiller o el camarero de turno me explique los pasos, me explique la historia del producto, porque, bueno, pues al final voy a esto, ¿no? A disfrutar de esa comida. Voy con mi mujer, evidentemente disfruto de su compañía, pero después de tanto tiempo juntos, pues no tenemos ninguna conversación que sea más importante que esto en ese momento, ¿no? Pero sin embargo, si me ha ocurrido, pues, y entonces pues aguantas y agradeces incluso las explicaciones, en ocasiones demasiado efusivas y explícitas, con los vinos, con los platos y tal. Vale, fenomenal, yo voy con mi mujer, 25 años casados, 25 años juntos, no me molesta. Pero sí se han dado las circunstancias que he ido a otro restaurante de misma categoría, con una amiga que hacía años que no veía y el camarero no fue capaz de leer la situación y el contexto. Es decir, oye, yo vengo a cenar con una amiga a un muy buen restaurante, pero lo que quiero es hablar con ella. O sea, ahora mismo en esta circunstancia, la alimentación del pescado que me estás poniendo me importa poco, porque yo lo que he venido aquí es a estar con mi amiga. ¿Vale? Entonces, los taninos, los retrogustos del vino, ahórratelos, sirve uno bueno, que yo lo que quiero es disfrutar de la comida con mi amiga. No vengo ahora mismo en estas circunstancias a prestar atención a toda la retahíla y a todas tus liturgias del restaurante. Y esos son errores importantes, ¿no? Porque al final incomodan, interrumpen la conversación y un camarero experimentado y con la formación suficiente debería estar preparado para leer esa circunstancia. Un cliente repetitivo que viene a un hotel, pues efectivamente, pues normalmente puede ser pues una persona abierta, amable, jovial, que viene, que conoce a la gente y tal. Pero puede tener un día en el que llegue y haya tenido un problema en el tráfico con la mujer, con el marido, con no sé quién, problemas de cualquier índole que le afectan a su estado de ánimo. Y mira, pues ese día no tienes ánimo para mucha juerga ni para muchos comentarios jocosos por parte del personal del hotel, que en otras circunstancias pues sí lo tendrían e incluso lo agradeces o lo buscas, incluso, ¿no? Pero ahí tiene que haber un personal entrenado para saber diferenciar y saber captar estos detalles, estos matices del cliente. Oye, este cliente viene tranquilo, viene reposado, viene con intención de disfrutar una cosa. Esto al final son servicio persona a persona, ¿no? Entonces no es el mismo, yo no hago diferenciación entre clientes, sino entre circunstancias dentro de un mismo cliente. Ninguno viajamos de la misma forma ni nos alojamos en los mismos sitios en función de cuando vas con tu mujer, cuando vas con tu mujer y los niños, cuando vas con unos amigos o te vas, por ejemplo, de despedida de soltero, ¿no? Cambia absolutamente las circunstancias, cambian tus necesidades, cambian tus expectativas, cambia absolutamente todo,
pero sin embargo yo, sigo siendo Fabián González, ¿no? Entonces ahí es donde reside el valor del servicio, el ser capaz de leer la situación y al cliente. Tal vez el ejemplo más claro de todo esto pueda ser el segmento de los cruceros, ¿no? Dentro de lo que sería también incluirlo en hospitalidad. Cuando alguien va a contratar un crucero, ya sabe de antemano el carácter que tiene. Ocurre un poco lo mismo, ¿no? Dentro de las grandes navieras, Ujú, pues ujú. tienes tus marcas, digamos, ¿no? De los diferentes tipos de barco y sobre todo de Claro, cómo es esa estancia. El que no tiene música ujú. por la noche, el que se Claro, centra las más en la propuestas, alimentación y ya la claro, persona que elige un crucero o elige otro, ya digamos de antemano sabe lo que se va a encontrar o idealmente lo sabe, ¿no? Luego hay personas que se sorprenden y demás, pero sí que la claro, naviera se esfuerza en saber, oye, si lo que te gusta es la música por la noche y el baile y demás, vente a un crucero de esta marca, y si lo que te gusta es pues que no haya música, relajarte, etcétera, etcétera, pues vente a un crucero de esta otra marca, ¿no? Entiendo que a lo mejor es exacto. un ejemplo claro. No sé si en la Sí, hotelería existe esta diferenciación tan clara sí, claro. como en los cruceros también. Sí, sí, absolutamente. Y precisamente ahí es donde reside verdaderamente el valor de un agente de viajes, en saber leer al cliente sus necesidades y ofrecerle un producto o un servicio que se adapte a esas necesidades concretas de ese cliente concreto. Porque, insisto, aunque las personas sean las mismas, las circunstancias cambian. Yo me puedo ir con mi mujer o con mi novia, viajar de una determinada forma. Yo siempre he viajado con mochila y me encanta y lo sigo haciendo, pero evidentemente cuando nos hemos casado y hemos hecho un viaje de luna de miel, pues ha cambiado las circunstancias y ha cambiado el viaje, ¿no? Ahí es donde reside el valor de un agente de viajes, de un recomendador, un travel advisor, agente de viajes. Vamos a hacer aquí además otro link interno, ¿no? Porque no hace mucho estuvo por ahí con nosotros Carolito Restarazu de Nuba, Estados Ujú, Unidos. sí, Y precisamente es que el paralelismo con lo que acabas de indicar era muy grande porque ella hablaba de la importancia de conversar con el cliente para intentar leer lo que claro. realmente estaba buscando, porque Ujú, muchas ujú, veces las palabras que utiliza el cliente cuando te llega no se corresponden con lo que realmente está esperando, pero no exacto, todo el mundo tiene por qué tener ese lenguaje, digamos, técnico de viajes, por llamarlo de alguna manera, sí, para sí, saber expresarlo. Entonces ella le da claro, importancia a hablar con ellos un poquito más e intentar entender lo que realmente estaban esperando encontrar en su claro, viaje y bueno, de ahí ya pues todo el entramado de Nuba, pues de claro. conseguir esas cosas que consiguen, ¿no? De que los clientes pues puedan tener esas experiencias que tienen, ¿no? O sea que era completamente paralelo. Claro, esa es la parte fácil, Eduardo. O sea, todo el mundo sabe hacer una reserva. Hoy en día cualquiera se puede preparar un viaje en Booking, en Expedia o en cualquier agencia de viajes online. Hoy cualquiera casi puede ser agente de viajes. El valor del agente de viajes no es hacer la reserva. Si yo me persono, yo físicamente voy a una agencia y le digo, oye, quiero este AVE y el hotel, me voy a quedar en el hotel en Barcelona, no sé qué. Hostia, para eso no vayas a una agencia, cógetelo tú, te metes online, refe.com, el hotelfulanito.com y te haces tú la reserva. ¿Por qué vas a desperdiciar a un humano con todo su conocimiento para que te haga algo que tú has elegido previamente en base a pues, lo que tú consideres y que lo puedes hacer tú online? Cuando de verdad aporta valor un agente de viajes es precisamente ahí, ¿no? En saber diseccionar las necesidades de ese cliente y recomendarle lo que tú fehacientemente sabes que más se va a adaptar a ello. Por ejemplo, Marriott tiene 5 marcas en el segmento lujo. 5. Si los profesionales no sabemos responder a esa pregunta básica de cuál es la diferencia entre un Edition, un Ritz-Carlton, un St. Regis o un W o un JW Marriott, que son las 4 o 5 marcas que hay, imagínate un cliente. Un cliente, a no ser que sea un cliente fidelizado, oye, quiero un San Regis, pero para eso él ya utiliza su club de fidelización y va directo, no necesita un agente de viajes. El agente de viaje tiene 2 puntos que son fundamentales. El primero es la recomendación y el segundo, y no menos importante, es la resolución de conflictos, la resolución de problemas, porque en un viaje pueden surgir problemas imprevistos que están fuera del alcance de nuestra mano, ¿no?
¿Por Y qué? cuanto más Porque complejos, más probabilidades hay. Ujú. evidentemente, en cómo se resuelve ese problema es donde reside precisamente el valor de un agente de viajes. ¿Y cómo ves tú? Porque muchas personas, precisamente por el procedimiento que hemos comentado de Internet, de la reserva del hotel y demás, la gente que no está metida mucho en el sector turismo profesionalmente, sino que es más Ujú. observador externo, puede llegar a pensar que hoy en día ya las agencias de viaje como que casi que no existieran. Y realmente estamos haciendo un esfuerzo por mostrar que sí que existen y que tienen una labor realmente insustituible a día de hoy. Precisamente es que es esto que estás explicando, es un poquito abundar en ello, ¿no? De que no porque tú puedas entrar en una página web y reservar la habitación del hotel que tú quieras, Ujú. significa que el viaje tenga que ser exclusivamente eso, sino que hay otras muchas cosas que se pueden hacer y algunas de ellas son realmente complejas de conseguir y sobre todo a mi modo de ver, muy complejas de coordinar. Una de las Ujú. cuestiones que le preguntábamos a Carolita de Nuba era cómo conseguís que cuando alguien quiera pasar, pues que te voy a decir yo, 3 días en el Iguazú y luego quiera irse a hacer un safari en África y luego quiera ir a ver la Gran Barrera de Coral, seáis capaz en Australia, seáis capaces de coordinarle todo eso de la mejor manera posible, ¿no? El esfuerzo que hay detrás, la cantidad de gente que hay Sí, 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 constantemente muchísimo. viajando a los sitios para tenerlo todo por la mano, que no sea nada improvisado, etcétera, Ujú. etcétera, es un mundo enorme que excede Enorme. con mucho lo que sería que una persona pues, reserve su habitación de hotel, como bien estás diciendo, para eso existe ese mecanismo y reservar Claro. estas actividades ya más complejas para profesionales, pero que sí que los hay y que tienen un lugar en el mercado actualmente absolutamente insustituible por la dificultad que tiene, ¿no? Y lo difícil que es, ¿no? Sí, y no solo es que tengan su lugar, es que está creciendo. Sí, Todos los sí, sí, profesionales por supuesto. del sector turístico hemos escuchado la muerte de la gente de viajes y de las agencias de viaje tradicionales, pues desde 2002, que apareció Internet o algo así, 2005, 2008, se lleva muriendo toda la vida. Y de hecho, no solo no han muerto, sino que cada vez tienen más negocio. Precisamente por esto, por dos circunstancias. Eh, Tú dile ahora a un millennial o a un Gen X, ¿no? A un chaval o a una chavala de 25 años que te organiza un viaje a Tailandia. Ya verás qué risas nos echamos. Ah, hombre, si esto es muy fácil, hay internet. Ya, pero es que hay tantísima información que ahora ya es tremendamente difícil tomar decisiones porque requiere un trabajo y un esfuerzo hercúleo preparar un viaje de 3 semanas a Tailandia cuando te quieres mover por allí, porque tienes que empezar a seleccionar vuelos. Bueno, pues oye, es Bangkok y ya está, ida y vuelta. Oye, es que a lo mejor si vas a ir al norte, Sobre todo si lo quieres tener sin sorpresas. Si quieres llevar un cierto grado de seguridad. pero al margen de eso, que hay que estudiar mucho, Eduardo, es decir, oye, voy a ver el itinerario, fenomenal. Primero tienes que saber qué quieres ver. Para eso tienes que enterarte de qué es lo que te ofrece el destino, cuáles son tus intereses. Y una vez que ya has hecho el match ahí entre la oferta del destino y tu demanda, pues venga, ya te construyes un itinerario fenomenal. Pero es que hasta que no tienes claro el itinerario, tú no puedes sacar vuelos porque si no, no va a ser eficiente. Si entras y sales por Bangkok, pues a lo mejor no es eficiente porque vas a subir al norte hasta Chiang Mai, que es lo que hace todo el mundo, y luego te vas a pegar otro salto hacia el sur para ir a ver a las playas y luego para irte otra vez de vuelta a casa tienes que subir otra vez a Bangkok. O sea, estás cogiendo muchos vuelos que quizás sean innecesarios si alguien con criterio te lo puede hacer y decir, oye, es que te vas a ahorrar así 3 vuelos, mira, te voy a hacer esto, pam, 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 y este es el itinerario. Hay tantísima oferta y tantísima información en Internet que a las generaciones más jóvenes les genera una parálisis que es importante. Y en el segmento del lujo, las generaciones más jóvenes están volviendo de forma muy, muy, muy notable a las agencias de viaje, a los travel advisors. Evidentemente, toda esta figura ha evolucionado. Ya no tienes que ir personalmente a la agencia. Tienes un travel advisor que te puedes conectar con él por internet, por teléfono, hacer un Zoom, hacer una videollamada y te va prestando el servicio sujeto a la omnicanalidad, ¿no? Que, pues, lo mismo hablas con él por teléfono, que lo mismo te manda un mail, que un WhatsApp, que te manda un vídeo por aquí, por allá, o que haces un FaceTime.
evidentemente ellos se están adaptando, los agentes de viajes se están adaptando y se deben adaptar a esta circunstancia. Y la especialización es otro. Evidentemente, tú no puedes ir a una agencia de viajes y tú como cliente que has investigado ya dónde quieres ir, si a Tailandia y tal, pillar en un renuncio a ese agente de viajes que no tiene ni papa de Tailandia porque no ha estado nunca, ¿no? Vende el paquete y lo despacha más que lo vende. Esto también está cambiando. Hay mucha especialización en diferentes destinos y esto es muy palpable en el segmento lujo, en las agencias de Claro, viaje, por ejemplo. aquí hay que hacer una señalización en esto y es que en el sector del turismo, igual que ocurre en cualquier otro sector, pues igual que hay buenos arquitectos y malos arquitectos, igual que hay buenos ingenieros y malos ingenieros, hay hoteles que funcionan muy bien, hoteles que funcionan muy mal, cadenas hoteleras que van muy bien, Sí, cadenas claro. hoteleras que lo entienden peor, agencias de viajes que Ujú, no tienen un gran valor añadido, por así decirlo, y otras que sí que lo tienen. claro. En fin, digamos, lo que estamos aquí hablando La es vida. en los supuestos en los que las agencias están funcionando de una manera buena y en muchos casos excelente. Estamos hablando de marcas de hoteles que, bueno, pues estábamos diciendo W o de San Regis, etcétera, ¿no? Es que Thomson o cualquiera, lo decíamos antes, ¿no? Six Senses, que Ujú, cualquiera de ellas se mueve en unos estándares de excelencia y que al final de lo que hemos estado hablando es de esos matices diferenciadores, ¿no? claro. Yo una de las cosas que más suelo criticar, y eso dará para otro episodio, porque a todo esto, en el caso de Fabián no lo hemos mencionado, pero damos la bienvenida por primera vez a Fabián en el podcast porque todos nuestros invitados saben que es la primera vez que los recibimos, Ujú, pero que les volveremos a invitar y si Fabián tiene a bien el dedicarnos otro momento en futuros programas, evidentemente nosotros estaremos encantados de conversar con él de otros temas y este que voy a comentar ahora es un melón importante y es que es muy difícil hoy en día. Una de las cuestiones más difíciles que tiene la hotelería, y esto es una cuestión que afirmo yo, y tú me rebates o ujú, me más o menos confirmas, tú ves ahora mismo 3 imágenes, 4 imágenes, 5, 10 imágenes de 10 hoteles de 5 estrellas, de unos enclaves físicos más o menos parecidos. Y si tú solamente con esa foto, sin que se vea un logotipo, claro, tuvieras que adivinar si este hotel pertenece a esta marca de esta cadena o a esta otra de esta otra cadena, etcétera, en muchas ocasiones es muy difícil. Hay una homogenización muy grande, ya que absolutamente. al final a lo que responden es efectivamente a que si parece ser que ahora mismo a los clientes les gustan, te voy a decir una tontería, las lámparas de mimbre colgadas del techo, pues parece que cualquier hotel que esté en un enclave costero y que sea un hotel de una cierta categoría va a tener que tener esas lámparas en suspensión de Mm, mimbre y acaba siendo muy difícil decir, pero entonces, ¿cómo identifico yo que este hotel, con esta foto, si no veo el logo que hay detrás del mostrador, ¿cómo identifico yo si este hotel es esta marca, de esta otra, de esta otra? Hay una muy difícil diferenciación estética entre unas y otras, ¿no? Y eso al final arrastra también lo que es el comportamiento, lo que decíamos antes, es una marca más jovial, menos jovial, de ujú. si todos tienen algo tan paralelo. Eso para mí es un melón muy grande de discusión el analizarlo, pero así a bote pronto, ¿tú estás de acuerdo con esta afirmación que yo hago Sí, o crees que es al algo que no 100%. tiene sentido? Al 100%. De hecho, es tan difícil, primero por dos motivos principales, ¿no? Los hoteles normalmente no se construyen, se compra una propiedad que ya está construida. Y entonces tú por dentro lo vistes y lo decoras con tu diseñador de referencia y adaptándote también en el segmento lujo, intentan adaptarse al, al destino, ¿no? Pero hay diseñadores como Philip Starr que trabajan para 800 marcas, con lo cual tampoco es una seña de identidad contar con Philip Starr porque trabaja para muchas, no tiene exclusividad con ninguna, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, ni por fuera tiene capacidad de obrar, porque normalmente son en el segmento lujo, son hoteles que se concentran en la zona más cara de las ciudades, en el centro, en el Tier One, que decimos, ¿no? En los
en las principales ciudades, y luego por dentro, pues el diseñador puede ser que haya trabajado también para 3 o 4 empresas distintas hoteleras, ¿no? O sea que tampoco lo puedes demasiado identificar por dentro, ¿no? Salvo rarísimas excepciones. Con lo cual, la única diferenciación estriba en el servicio. Ese es otro melón también de episodio aparte, el tema del servicio, porque Ujú. incluso hemos comentado por aquí, a la hora de, lo linkamos con el tema de la atribución de las estrellas, del número de estrellas que tiene el establecimiento, Ajá. de la importancia que según en qué sitio se le da o no se le da al servicio y solamente al tema de dimensiones, de habitaciones, pasillos, Es que etcétera. permíteme ahí el comentario, que es un melón, efectivamente, dará para 2 o 3 podcasts, pero sí me gustaría porque es algo muy revelador. El cliente normalmente entiende que las estrellas se ganan, se conceden, como ocurre con las estrellas Michelin, las estrellas de los hoteles, ¿no? Que va un auditor, de tapadillo, ¿vale? De incógnito para que nadie le reconozca, audita todos los servicios del hotel y entonces pues le dice si es de 1, 2, 3, 4 o 5 estrellas, ¿no? Igual que ocurre en los restaurantes Michelin. Y esto no es así. Hay una regulación local, en España, por ejemplo, es a nivel de comunidad, y es el propio hotelero el que tiene que cumplir unos determinados estándares para que le den las 4 estrellas o las 5 estrellas. Pero eso queda supeditado al propio hotelero. Eso es, y en algunas ocasiones esos requisitos que se dan para que el hotel tenga 5 estrellas Son están muy tangibles. exacto, que no están tan relacionados, en algunos casos nada Ujú. relacionados con el propio nivel de servicio que se pueda tener. O con lo que el cliente pueda considerar lujo o no. Exacto, Es decir, o sea, exacto. hay un caso que a mí me hace mucha gracia, ¿no? La diferencia entre un hotel de 5 estrellas en Madrid y en Barcelona. Una de las principales diferencias es que en Barcelona, para ser de hotel de 5 estrellas, el inodoro, el VC, tiene que estar separado físicamente con una puerta del resto del baño. Algo que Ujú. evidentemente ningún cliente en su sano juicio puede considerar si es lujo o no tener una puerta, ¿no? Aunque sea transparente, da igual. Bueno, pues Hagamos el inciso, lo que tiene que estudiar el diseñador, al detalle que tiene que estudiarse, digamos, la normativa y el requisito, para bueno, no pero estropear una estrella por una cosa claro, como esa, por no, ejemplo, ¿no? O sea, eso no, es el inciso. pero se hace ad hoc, es decir, tú vas a abrir un hotel en Barcelona, y siendo la misma cadena, que esto es lo dramático del asunto, de las comunidades. Vas a abrir un hotel a Barcelona y evidentemente lo primero que haces es leerte la regulación. Tú tienes claro que vas a abrir un hotel de 4 estrellas o de 5 estrellas y sabes que tienes que cumplir con unos determinados estándares, es decir, la amplitud de los pasillos tiene que ser de 1, no sé cuántos metros. El área, la Lo superficie que de un sea, hotel de 5 ascensores, estrellas lo que tiene sea. que ser 28 metros cuadrados. En Barcelona, que a lo mejor en Madrid son 24. Me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, hay Sí, 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 una sí. regulación pero que normalmente tiene que ver con aspectos tangibles, físicos, no nivel de servicio, porque esto es algo completamente subjetivo. Tú no puedes valorar un servicio de una forma De hecho, neutra. es el motivo, esta cuestión de las estrellas es el motivo por el que existen, por ejemplo, las estrellas Forbes o por el cual las marcas internacionales, Exacto. las cadenas internacionales establecen sus segmentos porque ellos sí que te dicen, bueno, yo tengo 6.000 hoteles en el mundo y yo te digo que si tú te vas a un Hyatt Thompson donde estés Ujú. o me da igual, un Hilton, el que sea, ¿no? Yo te garantizo como cadena que vas a tener un estándar de servicio que te garantizo yo, no las estrellas, sino Ujú. que te lo garantizo yo como cadena. Y luego está esta parte de las estrellas Forbes, que podía ser un poco lo más parecido a los Michelin en los restaurantes, ¿no? Es decir, bueno, vamos nosotros a recorrer el mundo, por así decirlo, ¿no? Sé que es un poco excesivo lo que estoy diciendo, y vamos a ir otorgando cuáles nosotros entendemos que son los que llegan a esas 5 estrellas, 4 estrellas o recomendados, ¿no? Como hace esa Claro. revista Forbes, para intentar homogeneizar un poco esa disparidad que puede haber, no Y solamente entre regiones de claro, un país, sino entre claro. países también.
Y me parece sensacional, ¿eh? Tengo estrechísima relación con Forbes Travel Guide y precisamente, vamos, yo si mañana tuviera que me metiera a hotelero y construyera un hotel de 5 estrellas, evidentemente yo iba a apostar por un estándar como el de Forbes. Es decir, al final es un estándar universal. Este es el principal problema, que es que ni siquiera en España un 5 estrellas en Madrid o en Cádiz tiene un poco o nada que ver con lo que puede ser ese mismo 5 estrellas en otra, en Barcelona o en Madrid, ¿no? Ya ni te Ujú. cuento si lo extrapolamos a nivel global. Un 5 estrellas o un 4 estrellas En en un país o en Asia, otro. en Uf, África, en Europa o en América, ¿no? En Estados Unidos o en Latinoamérica. Es un y sí drama. que quisiera cerrar el episodio, dedicar unos últimos minutitos a expandir un poco un comentario que te quiero hacer. Quiero hacérselo a la audiencia, pero aprovechando que estás tú. Es decir, hay que aprovechar esto sí que es un lujo, entonces vamos a aprovecharlo. Y te voy a comentar algo. Mira, hoy en día en el mundo de los viajes, el mundo de YouTube, los youtubers, influencers, etcétera, instagramers en todo caso, tiktokers tal vez, tienen mucha importancia, ¿no? En cuanto a lo que es la difusión, ¿no? No solamente de hoteles, sino también de destinos, y que se hayan conocido lugares que para muchos de nosotros eran desconocidos, no sabíamos que existían, u hoteles o establecimientos que no sabíamos que existían, ¿no? Ujú, Voy a hacer la siguiente reflexión, y es que cuando un gran youtuber, piensa en el que quieras, en el que más te guste a nivel mundial o los que más te gusten, te hace una lista y te dice cuáles son mis hoteles favoritos en el mundo. Y estamos hablando de personas que se han alojado en hoteles en todo el mundo, ¿no? Es ujú, ujú, una barbaridad comparado con el otro 95% de las personas que viajan con una regularidad mucho más baja, ¿no? ujú, Normalmente, cuando llegan a esos 2, 3, 1, te hacen una lista de 5 mejores hoteles para mí, ¿no? En el mundo, o los 10 mejores hoteles en el mundo y tal. Cuando llegan a esos 2, 3, el puesto 3, el 2, el 1, personalmente es muy raro que el que ellos entienden como su hotel favorito en el mundo pudiera serlo para mí. Es decir, esta gente que ya ha viajado tanto, ha conocido tantos hoteles, ha estado en tantos lugares diferentes, tantas culturas diferentes, acaba por demandar para sí mismo algo tan diferente que muchas veces lo que ellos entienden como su mejor estancia para otra persona podría resultar incómoda. ujú, Y desde luego no ser para ellos el mejor hotel del mundo, como te están diciendo, pero a lo mejor para ellos sí, porque a lo mejor tiene algo que les ha resultado diferencial, que no han visto en otros sitios y que les ha apetecido, ¿no? Y sí que quería cerrar un poco con esta reflexión para saber un poco tu opinión a este respecto, porque sí que tú evidentemente tienes un contacto con esta no sé cómo llamarlo, ahora que todo se llama esfera, pues no sé, ujú. viaje esfera o travel esfera o llámalo Sí, como sí, sí. quieras, ¿no? De un poquito cómo se distingue o cómo ves tú que estas personas que incluso profesionalmente, a lo mejor estos agentes de viajes incluso o personas que tanto viajan, al final acaban eligiendo para sí como mejores hoteles otros que a lo mejor no serían para la mayoría de nosotros los más deseables, aunque sean, vamos a partir que esos 10 sean deseables, por supuesto, ¿no? Ujú. Pero no sería ese orden que tendríamos los demás, porque buscan al final otro tipo de cosa. No sé si podrías añadir un comentario a todo esto que acabo de soltar aquí. No, no, totalmente y al 100% alineados, pero me vuelvo a reafirmar en lo que te comentaba hace un rato. No es cuestión del producto ni del cliente, es cuestión de las circunstancias que rodean esa visita. Yo, por suerte, y esto te lo puedo contar yo de mi propia experiencia, pues cuando viajas y trabajas en el sector, pues evidentemente pues, viajas mucho y pongamos que te invitan a una conferencia o vas a un viaje de negocios en el que, bueno, pues te tienes que alojar en un hotel, evidentemente estás fuera tu, de tu ubicación habitual y tienes que dormir, pero vas a un congreso, es decir, realmente vas a pisar en la habitación del hotel eh, las 6 horas que vas a pasar durmiendo como mucho y con mucha suerte. Y esto me va a pasar próximamente en junio.
tenemos el evento de Focusrite, yo trabajo también para Focusrite como analista para el mercado español y la empresa ha acogido, celebra el evento en el Palau de Congresos de Barcelona y han cogido para todo el staff y como hotel de concentración el Meliá Torre Melina, ¿no? Que es un 5 estrellas que acaban de remozar, maravilloso. La habitación, pues cuesta una pasta, Eduardo. Esto al final, pues es un 5 estrellas, entonces se paga. Y a mí me da dolor de corazón saber que alguien se está pagando, aunque no sea yo, alguien está desembolsando una cantidad, pues que es importante de dinero para que yo duerma y me duche, que es a lo que voy a ir a esa habitación. A dormir con suerte 6 o 7 horas, darme un duchazo y salir corriendo. Y no vuelves a pisar la habitación hasta la noche, otras 6 o 7 horas, y así voy a estar los 3 o 4 días, ¿no? De congreso. Pero Eh, ahí sí que yo te diría que lo que te está diciendo quien organiza no es ya si el hotel es mejor o peor, sino que el mensaje te lo están dando a ti y te están sí, diciendo que les importa tu bienestar y tu comodidad cuando estás allí. Aunque no llegues a sacarle el rédito total a ese pedazo de hotel, ¿no? yo me Ujú. iría a uno infinitamente más económico y oye, déjame esa reserva que me voy con mi mujer a Barcelona, es una ciudad que adoramos y entonces sí voy a vivir la experiencia completa. Pero a mí me duele en el alma pagar esto. Yo personalmente jamás lo pagaría para ir yo solo a dormir, déjate. Pero a lo mejor ese dinero que me ahorro sí que me voy a comer aunque sea solo, porque me gusta más y me aporta más, ¿no? Sí, es la circunstancia, lo que tú decías antes, las preferencias y la circunstancia de cada uno. Efectivamente, no es el cliente sigo siendo yo, pero son las circunstancias. Si esto lo extrapolas al ejemplo que me comentabas de los influencers, agente de viajes, pues evidentemente es lo mismo. Yo, para dejarme influenciar, debo conocer exactamente cuáles eran las circunstancias que acompañaban a esta persona humana con ojos en ese viaje que ha disfrutado tanto y que me recomienda. Porque es que a mí a lo mejor si me está recomendando pues, un sitio de mucha juerga y mucho cachondeo, pues por mucho que te haya gustado a ti, para mí, para este verano no me encaja porque voy a viajar con mujer y 2 niños, ¿no? Entonces, esas recomendaciones las tenemos que tener muy en cuenta conociendo todos los detalles de esa Como recomendación. se dice tanto el contexto, ¿no? El contexto de esa Evidentemente, recomendación, ¿no? Ujú. y esto es algo que los influencers, bueno, esto es una palabra muy denostada ya, pero que no entran a valorar siquiera, ¿no? Ellos te sueltan su rollo, oye, pues aquí se come fenomenal, ya está, pero no te cuentan, oye, se come fenomenal si vienes con la mujer o si vienes con una pareja o es un entorno muy tranquilo, hay una separación de mesa lo suficiente como para tener una conversación privada que a lo mejor eso te interesa no con tu mujer, sino con un almuerzo de trabajo. Este tipo de información es muy relevante a la hora de tomar una decisión de hacer una reserva en un restaurante o en otro. Pero todos esos detalles me los tienes que facilitar, claro. Fíjate que exacto, en este caso yo sí que he detectado una diferencia en los formatos. Es decir, en formatos como puede ser una red social breve, como un Instagram, un TikTok, evidentemente esa información No muchas cabe. veces no se Mm, puede dar sí, en exacto. tan poco tiempo. Pero sí que en el caso, yo personalmente soy, aparte de que sea mi trabajo, pues es algo que me gusta, entonces sigo muchos youtubers de viajes y demás. Y sí que también ha evolucionado todo esto, igual que hablabas antes de la evolución de las agencias de viaje, sí que también es cierto que esta contextualización cada vez es más Claro. presente. Y que, por ejemplo, volviendo antes, un ejemplo que se me hace muy claro es lo de los Ujú, cruceros, ujú. ¿no? Que volvimos antes, cuando ellos cogen un barco y demás y dicen, bueno, y esto está muy bien, está mejor este o está mejor este otro. Entonces se sientan y te dicen, pues mire usted, si a usted lo que le gusta es esto, pues a lo mejor esto le va a aburrir porque aquí no hay música, no sé Claro. qué, si a usted lo que le gusta es el descanso. Entonces, sí, y sí que veo un mayor esfuerzo por en que ellos dan a entender que no están vendiendo motos constantemente o vendiendo humo, no humo, Claro. sino Despachando. exactamente Despachando. intentando tal, sino que, oye, pues que comprenden más, ellos son profesionales al final, tienen un conocimiento muy grande y que se esfuerzan cada vez Evidentemente. más por intentar transmitirlo y decir, pues cuando dicen, ¿en qué barco se come mejor? ¿En este o en este? ¿O en esta naviera o en esta Ujú. otra? Pues dicen, miren, no es que mejor o peor, en esta tienden más, imagínate, al pescado, en esta más a la verdura
verdura y en esta más a la carne. Entonces, si a usted le gusta más comer carne o le apetece más comer carne, pues le va a gustar más esta naviera. Pero te dicen, Ujú. a mí yo soy, imagínate, vegetariano, por ejemplo, ¿no? Pues entonces me gusta más el que tiende hacia los vegetales, por decirte algo, ¿no? Sí Claro. que contextualizan mucho más y es que engarza muy bien con toda esta explicación que has estado dando durante todo el episodio, Claro. que yo creo que hay un mensaje subyacente a lo largo de todo este programa de hoy en cuanto al depende, ¿no? Y de la necesidad de estudiar las cosas, la necesidad que hay de tener esa inquietud por estudiar las cosas. Para eso estáis Ujú. personas como vosotros transmitiendo ese conocimiento y para eso hace falta que Claro. también haya personas que estén en esa intención de absorber ese conocimiento que vosotros estáis transmitiendo. Ya sois varias personas las que habéis venido por el podcast que os dedicáis a esta labor divulgativa que tiene tantísimo interés, por supuesto, y que nos consta además que las personas que lo reciben también lo cogen con muchísimo interés y por eso precisamente os dedicamos este espacio, os cedemos este espacio, llámalo como quieras, os invitamos a compartir con nuestra audiencia porque al final sois vosotros los que aportáis estas reflexiones que también nos vienen. Yo creo que el episodio ha dado ese panorama un tanto nebulosa que tenemos, que lógicamente seguirá siendo una nebulosa porque es muy complejo, pero que evidentemente Fabián nos ha ayudado un poquito a profundizar más dentro de esa nebulosa con algo más de criterio. Agradecerte muchísimo una vez más que nos hayas dedicado este tiempo. Te volveremos a invitar, lógicamente, en el futuro para otros episodios. A que nos han escuchado, como siempre, emplazaros al próximo programa. Dejaremos en las notas del programa un enlace para que podáis encontrar a Fabián sin ningún tipo de problema y podáis seguirle, etcétera, y aquellas cosas que hace que Ujú. son Me tan encantará compartir las interesantes, por inquietudes. supuesto. Y pues por finalizar, pues agradecerte nuevamente que hayas estado aquí con nosotros. Ha sido un auténtico placer, Eduardo, y sobre todo, pues muy agradecido por tener esta oportunidad de llegar a la gente y de crear este espacio de reflexión, que al final, pues los podcasts no dejan de ser un espacio de reflexión, y a mí esto me encanta, me pone mucho. Que te pellizquen, en Colombia tienen una expresión que a mí me fascina, que es que te pellizquen el cerebro, ¿no? Para despertar un poco y ponerte la pila. Me encantará. Y me encantará recibir los comentarios e inquietudes y compartirlas con los oyentes. Hasta pronto entonces. Un auténtico placer. Pasar buen día.